bienvenidos a otro jueves más. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos a pocos días de que sea la jornada electoral. También estamos un poquito nerviosos por los resultados que se vayan a obtener el domingo. Y el día de hoy está con nosotros Cielo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ansiosa de qué nos va a deparar el domingo 1 de julio, la verdad. Uno nunca sabe lo que se puede uno esperar ese día. Charlie. Juan Pues yo Carlos. tranquilo, fíjate, no sé por qué ansioso, digo, al contrario, Yo ansioso, alegre quiero de una ver. jornada No. electoral, ¿no? Esperemos si transcurra con las mejores condiciones. Ajá. No, fíjate que yo sí Libre estoy de ansiosa violencia. porque me interesa saber cuánta ciudadanía va a ir a participar. ¿Sí? Sí, yo espero Eso. que sea más del 50% de No, la ciudadanía. es muy bajo, o sea, 51 es bajo. No, pero- 51 es muy bajo. Pero son Bueno, pero ideales, espero- son sí. ideales. yo creo que, exacto. no, el ideal yo creo que sería un 80%. Para mí. No, espero más del 50%. Bueno, pero cambiando de tema, el día de hoy tenemos a dos consejeros. Que En el son- mismo tema. Ay, Juan Carlos, por Dios, no me dejas Ya, conducir bien, de ya, verdad. sí, bueno, El día de hoy ese es está el con programa de nosotros Charlie. la consejera Julia Hernández y de este lado tenemos a Juan Manuel. El día de hoy están aquí con nosotros ya que como es época, bueno, es veda electoral, ellos nos van a platicar sobre los procesos y algunas dudas Sanciones. que hay sobre la próxima jornada Muchas electoral. dudas. Muchísimas, demasiadas. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias por estar con ustedes. Buenas noches, gracias por el espacio para, como dices, pues despejar si hay dudas del auditorio que le sigue, que espero sean los jóvenes también, pues podamos despejarlas y con ello motivarlos a que tengan la confianza de ir este 1 de julio. Bueno, Pues- el día de hoy, o sea, en el programa Julia ya ha estado aquí, pero hay una regla También, general. También, eso sí. el primer Y no viernes de ha estado marzo, de- con lo de la limpia del huevo, Sí, ¿no? me voy. le tocó una Ah, limpia con sí. huevos. Recuerdo lo del huevo. Sí. Bueno, hay que recordarles, hay que recalcarles que la regla es cero choro. Aunque tal vez igual y hagamos un poquito de espacio porque son temas interesantes, pero ya cuando veamos que está un poquito salidito ya va a... Pero que sean digeribles, ¿no? ¿Qué les parece? Ajá, o sea, sí. porque desgraciadamente me he dado cuenta que hay varios, imagínense que los RCs tienen dudas. Entonces ya me imagino un RC que fue capacitado por algún partido político, ¿no? Por su RG. Imagínense la sociedad, yo creo que todavía hay muchas dudas que Aún despejar, más. ¿no? Fíjate Tenemos... que a mí antes de que empecemos con todo este tema Representante de casilla por un partido. de la jornada electoral, me gustaría que de manera muy rápida dijeran cuál es el trabajo de un consejero para esa gente que aún no sabe cuál es la función de ustedes. O sea, de manera muy rápida y concreta. De forma muy rápida y concreta, un consejero es un árbitro, nos toca sacar el silbato y nos toca, cuando alguien no cumple una norma, a levantar la mano y aprobar los principales instrumentos para que las personas vayamos a votar. Esto es la boleta, las urnas, los crayones, todo lo que implica la logística electoral y de que estemos listos para que nuestros votos cuenten bien. Un consejero somos ciudadanos, no pertenecemos a ningún partido político. Nuestro principio principal es la imparcialidad. Esto es, buscamos que siempre en todas nuestras decisiones lo hagamos sin mirar el color, si es rojo, si es amarillo, si es turquesa, si es guinda, o el color que sea. Verde. Nada más en esa parte, para diferenciar, hay dos tipos de consejeros, ¿no? Los locales y los nacionales, el INE y el OPLE. Así es. Los nacionales son 11 consejeros nacionales que integran el INE, Sí. el Consejo General del INE. Ellos tienen a su tarea las elecciones federales, presidentes, senadores y diputados federales. Federales. Y Tres. además, tres. Y además ayudan a las elecciones locales. Ayudan ya actualmente o tienen también competencia de gubernatura, diputados locales y ayuntamientos. Los locales somos los mentados o conocidos como OPLES, y cada estado se llama diferente. Instituto Electoral del Estado de Tabasco o de Participación Ciudadana. En el caso de Veracruz nos llamamos Órgano Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Somos 7 integrantes, somos consejeros nombrados por el Consejo General del INE. Esto es, los 11 consejeros nacionales son quienes nos nombran. Nosotros fuimos nombrados en Sí. septiembre de 2015 y tomamos protesta el 4 de septiembre de ese año. Bueno, Perfecto.
Yo agregaría que, como decía mi compañero, nosotros nos encargamos de organizar las elecciones desde un Consejo General, somos 7 integrantes, pero bueno, para organizar este proceso en todo el Estado, dependiendo del que se trate, en el caso, están instalados 30 consejos distritales que también son designados por nosotros, son 8 integrantes, propietarios y suplentes, y ellos son quienes organizan y vigilan el desarrollo del proceso en cada uno de los distritos, 30 consejos funcionando. Bueno, entrando un poco... No, adelante, Bueno, porque luego dices que te interrumpo, entonces ya mejor me voy a quedar bien. Fíjense que a mí hoy en la mañana que me levanté, un tema que me movió mucho Como a y las 11 que... de la mañana. No, yo voy a la escuela temprano, déjame decirte. Me movió mucho y he estado leyendo mucho sobre el tema. Son acerca de las 2.800 boletas que fueron robadas en el sur, en Coatzacoalcos. Sí me mueve muchísimo ese tema de cómo se va a llevar... Hay nombres, ¿no? Y partidos que dicen, ya se comentan. Desconozco ese tema, no lo voy a pronunciar. Lo ¿por qué? desconozco. ¿Por qué? No lo voy a pronunciar. Se dice, se comenta y hay muestra. Bueno, leí. a ver, No Gabo, ahí, fuera. No estaba ahí, Gabo. ¿Quién fue? Gabo, no estaba ahí. Bueno. Se comentó, se dijo que son parte del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Bueno, yo no tengo pruebas, Bueno, son las entonces notas, por lo son las tanto notas. voy a emitir ese comentario. Yo solo quisiera que me explicaran acerca de esas 2.800 boletas que no están, cómo se va a llevar a cabo, porque escuché o leí que se van a reimprimir, pero tengo duda en la hora del día que se vayan a presentar, si llega a haber 2 boletas o las que se vayan a reimprimir, se les va a poner algún código o cómo se va a llevar a cabo este proceso. Porque pues no estamos hablando de 500, estamos hablando de 2.800. 1.800. 2.800. Bueno, yo podría decirte que es desafortunado ese tipo de incidentes y desde luego, desafortunadamente también no somos el único estado en el que ha ocurrido esta situación. Está Oaxaca, está Tabasco, donde también tuvieron incluso un número mayor. En el proceso pasado también tuvimos desafortunadamente un incidente similar en cuanto a que robaron las boletas. Una de las medidas, desde luego, es volver a imprimir el número de boletas para reponerlas y garantizar que el 1 de julio las presidencias de las mesas directivas de casilla instalen y toda la ciudadanía de esas secciones tengan la oportunidad de emitir su voto. Y como una medida adicional, el Consejo Distrital también las adopta y en el caso, el día de hoy precisamente vamos a sesionar a las 21:30 horas para también valorar otra medida que tradicionalmente o está previsto que el día de la jornada electoral un representante que puede solicitarlo o ser sorteado puede firmar las boletas antes de iniciar la recepción de la votación. De casilla. Ajá. De casilla. Sí, representante de partido ante la casilla. Pero adicionalmente nosotros vamos a proponer que sean integrantes del Consejo Distrital quienes reciban, quienes firmen las boletas que se repusieron, que precisamente tenemos entendido vienen en camino, hacia el Consejo, y creo que esto sería una medida oportuna, también considerando que las boletas están identificadas por distrito y por municipio. Entonces, en ese sentido, se blinda cualquier mal uso que pretendiera dársele a las mismas, de tal manera que no podrían utilizarse aún para el caso de la gubernatura y para el caso de la diputación local, que cabe señalar en ese distrito también hay una candidatura independiente, entonces ya desde ahí se distingue adicionalmente a la identificación del municipio y del distrito, pues que se trata de la utilización en ese distrito. Entonces creemos que de esa manera se puede blindar. Perdón, fueron alrededor de 4 o 5 casillas entonces las que se... por el número de boletas, ¿no? Representativo. Hay que precisarlo. ¿Sí? Estamos hablando de una sesión electoral de solo 541 electores, más 20 boletas para los representantes de casilla, nos da 561 boletas, pero como hay 5 elecciones, es lo que hace 2.800. Ah, perfecto. O sea que fue una casilla entonces. Así es. Y a la gubernatura solo son 561 boletas. A la diputación local solo son 561 boletas. Pero, y en este caso de tipo de incidencias, ¿cómo el OPLE de Veracruz con el INE se complementan o se apoyan en este tipo de incidencias y para la organización de estas elecciones? Como lo vemos, porque van a ser 2 institutos electorales que van a estar actuando conjuntamente. Para participar por 5 cargos, ¿no? Completando un poco el comentario de mi compañera Cielo, es que hay que tener en cuenta que determinada cantidad o determinado porcentaje del que no tengo un número exacto de ciudadanos
no creen en las instituciones. Entonces, el hecho de que pasen este tipo de cosas, no solo aquí en Veracruz, sino en diferentes estados, sí es un tanto preocupante y alarmante, porque de alguna forma la gente ya está como de va a haber fraude electoral, va a haber fraude electoral. Entonces ponen alerta muchas cosas, y yo siento que esos comentarios dificultan la jornada electoral para el próximo 1 de julio. Sí, exacto. Pero hay que poner en la justa dimensión las cosas, porque podemos decir que es un paquete electoral de 10.595 que estamos entregando en el estado de Veracruz, uno de 10.595, 561 boletas de un poco más de 6 millones de boletas de elección a la gubernatura. Eso, para que los ciudadanos tengan confianza, nosotros rechazamos la violencia, rechazamos ese tipo de eventos como órgano electoral, por supuesto que no son lo deseable en un sistema democrático, y por ello hemos presentado la denuncia penal contra quien sea probable o presunto responsable, y decirles que qué hacemos como INE, qué hacemos como OPLE. Somos unas instituciones que tenemos que ir juntos. Como dice Cielo, efectivamente, hoy ya no puedes decir que el OPLE hace la elección o el INE, tenemos que ir juntos. Y como vamos juntos, ambas instituciones hemos presentado la denuncia, pero además ambas instituciones vamos a ordenar la firma del reverso de las boletas nuevas que van a llegar. Serán firmadas por el Consejo Distrital en el reverso entre hoy por la noche y mañana temprano. Perdón, y las que fueron robadas me imagino que tienen folios. Y las que fueron robadas tienen folios, pero además, como decía la consejera Julia, tienen indicativo del distrito 29, municipio Coatzacoalcos. Entonces, aunque son de la gubernatura, no se pueden usar en Jalapa, ni tampoco en Tuxpan, porque son especialmente para ese distrito. Sí, pero ya imaginemos ya en la práctica, eso ya es un ideal, no se pueden usar. Pero ya en la práctica, yo sí estoy por ahí cerquita y hay muchos tipos de trampas que se inventan, ¿no? Algunas personas, carrusel, que llevan una de más y la meten. Ya a la hora del conteo, supongamos que va a participar el 50% y que tenemos 500 o 600 posibles votantes, ¿no? Que participen 300, 3 por 5, 15, 1.500 boletas. Ya en la práctica sí se podría colar una acta de esas, una boleta, ¿no? Digo, si con una o dos casillas luego nos hacemos bolas, elecciones a cargos, ya imaginémonos con 5, ¿no? Sí va a ser un poco complicado que no se pueda ir una de más. Mira, los funcionarios electorales pueden detectar cuando esas boletas no traen firma. ¿Por qué? Porque no solo van a ser firmadas las de esa casilla, vamos a promover también que en todo el distrito 29 de Coatzacoalcos haya un sorteo el día de la elección para que un representante de todas las casillas de Coatzacoalcos las firmen por el reverso, de tal forma que esas boletas sin firma sean fácilmente identificables en cualquier casilla de Coatzacoalcos. Eso nos debe dar certeza que es casi imposible usarlas. Pudiese pasar, pero los funcionarios de casilla al cómputo pueden detectarlas, pueden apartarlas y pueden indicar la causa por el cual están apartadas. Bueno, y hay que tomar en cuenta que las personas que van a estar dentro de las casillas, pues al final de cuentas son ciudadanos y pues también de alguna forma fueron capacitados. Entonces depende de nosotros si hay o no hay ese tipo de fallas. Sí, claro, pero yo no pongo en discusión la capacitación, ¿no? Yo me refiero a la complicación de esas los 5 cargos que se van a elegir, y quieras o no, operativamente, no luego, si con 2 luego nos hacemos bolas, 11, 12 de la noche, y cuando un representante se te pone arisco por este voto, y ya se discutieron 2, 1 de la mañana, ahora imagínate con 5. No pongo en discusión la capacitación, pongo en discusión ya el día operativo, o sea, esa coordinación. Ahí fíjate que efectivamente, ¿no? Yo también tengo dudas si ustedes creen que vaya a haber determinado margen de error, porque se sabe que estas son las elecciones más grandes en la historia de México. Entonces, efectivamente, aquí son 5, en otros estados incluso creo que son más, porque también son presidentes, porque también hay presidentes municipales. Entonces, yo efectivamente no descarto la posibilidad de que en un primer momento sí haya un pequeño margen de error. Pero, siempre lo hay, ¿no? Pero... Ajá, exacto. Pero podría decir que en ese sentido la ciudadanía debe estar confiada, como decías, son nuestros vecinos, nuestras vecinas quienes van a recibir la votación en primer lugar y son capacitados. Y luego están vigilados en todas sus actuaciones por los representantes partidistas,
por todas las representaciones. Entonces, aun cuando dices, pudiera generarse boletas de más porque son 5 elecciones, se van a depositar, aun cuando las urnas van a estar identificadas por color, de acuerdo incluso al color de la propia boleta por elección, si llegara a haber, por ejemplo, que aparecieran más ciudadanos que votaron y menos boletas, o más boletas y menos ciudadanos que votaron, ese es un tema de, vamos a decir, aritmético, que asentados los resultados y esos datos en las actas de escrutinio y cómputo, una vez llegada el acta al Consejo Distrital correspondiente, lo que hacen es que, primero, bueno, se captura el resultado, pero sí derivado de esa inconsistencia de datos y que nos lleva a generar que hay más votos o más personas que votaron, entonces hay la posibilidad y está previsto que el martes siguiente a la elección se reúnan y de acuerdo también a un sistema de cómputos que se captura, podemos valorar, los consejos van a valorar si ese tipo de casillas en la que hay alguna inconsistencia, aún por un voto, sí, es necesario volver a abrir el paquete, volver a recontar, con base también a capacitación que han tenido los 30 consejos distritales. Están capacitados para poder valorar cuándo es procedente un recuento. Y en ese sentido, cualquier error se depura. Ok. Hay una duda, perdón, hay una duda en la que ahorita con las coaliciones dicen, oye, nada más vota por ese partido porque si votas por dos, no se anula, ¿no? ¿Qué nos podrían aclarar ustedes en la cuestión? Si yo voto en una coalición donde hay 3 partidos, si tacho los 3 partidos de esa coalición específico, ¿es válido? Sí, así es. Los tres cuadritos. Es válido el voto por una coalición si se vota por los 3 partidos que le integran. Que integran. Por 2, cualquiera de ellos que sea la combinación, o por uno de ellos. Por uno, perfecto. Es totalmente válido ese rumor o leyenda urbana que anda. Hay que decirles a los que lo están diciendo que no es cierto, que están diciendo una mentira. Ok. ¿No? La otra duda. Sería nulo solo en el caso de que cruzaran el emblema de 2 partidos que no estén coaligados. Okay. O sea, eso sí sería nulo. Ni modo de un voladito, de eso no, ahí el voladito no vale. El reparto para las plurinominales sí se dividen esos votos, ¿no? Depende porque nadie ha votado, cuenta para los 2. Así y al último se dividen. Así es. Una vez... Sí, fíjate, yo también tenía esa duda acerca de que cuando votan por las coaliciones, ¿a quién se les va para las diputaciones? Bueno, el voto cuenta desde luego para la misma candidatura y ya para la asignación de la votación de esa coalición se van a dividir los votos que hayan obtenido según las combinaciones. Por ejemplo, si se emitió a favor de los 3 emblemas, el número total de votos de esa combinación se va a dividir entre los 3. De forma igualitaria. Y si hubiera una diferencia, se va a asignar al partido que tiene la mayor votación. Y si hubiera supuesto de que hay 2 partidos que tienen la mayor votación, se va a atender al orden del registro, por ejemplo. Entonces tenemos ya previstas soluciones para el caso de que puedan pasar, ya lo tienen previsto. Sí, está previsto en la ley y además, insisto, los 30 consejos distritales han sido capacitados para tal. Yo tenía una duda, bueno, el consejero mencionó el tema de la violencia y en el estado de Veracruz ha pasado en muchas ocasiones, en muchas casillas, en muchas comunidades que se da mucho el tema de la violencia. Quisiera saber si el OPLE tiene alguna función o tiene alguna estrategia para un protocolo para el día de la jornada electoral llegue a haber un suceso de violencia que procedería. Ok, mira, vale la pena decir que Veracruz hemos tenido 3 procesos electorales seguidos, vamos al tercero de carácter ordinario. En los 2 anteriores logramos instalar más de 10,200 casillas, ninguna dejó de instalarse, todas operaron y en todas no hubo actos de violencia que haya la pena referir o destacar. Por eso yo a lo de Coatzacoalcos le digo, démosle la justa dimensión, no lo usemos para inhibir que la gente no vaya a votar, porque si no nos vamos al otro extremo. Claro. Entonces sembramos el miedo. Entonces es lo mismo con que Veracruz vive violencia, la vive Veracruz, pero también todo el país. No solo la vive Veracruz, la viven otras entidades federativas y esas circunstancias de un país con violencia no deben ser consideradas ni ser un elemento para que las personas no vayan a votar. Yo lo que te puedo decir es que podemos ir a votar en paz el próximo 1 de julio, que los protocolos que hay para que vayamos a votar son los de todo cuidado que debemos tener cualquier ciudadano, ir acompañado, ir a una hora recomendable, no exponerse de más.
niños héroes de la democracia solo están allá con los niños de Chapultepec de hace unas décadas en este país. El resto todos nos tenemos que cuidar en un marco de un estado de inseguridad que vivimos en todo el país. Pero yo digo a los mexicanos en todo el país, a los veracruzanos, que podemos ir a votar el 1 de julio, que tenemos que parar esa leyenda urbana de que la violencia no ha dejado que haya elecciones democráticas en el país. Eso en gran medida no es tan cierto. En Veracruz vamos por la tercera y ni una sola casilla se ha dejado de instalar. ¿Cuál es la diferencia de la casilla básica y la casilla contigua? Bueno, en este caso se toma en cuenta que la lista nominal se debe integrar por al menos 750 electores y en ese sentido, si en una sección hay, no sé, 2,000 personas que residen en la misma, se va a dividir o se va a fraccionar ese listado de acuerdo a 750 electores como mínimo, de tal manera que ahí tendríamos pues alrededor de una casilla básica, una contigua, le llamamos contigua 1, contigua 2, e incluso algunas secciones que son numerosas, hay hasta 12 contiguas, hay extraordinarias contiguas, va a depender del listado nominal que tenga esa sección. La densidad de la población en una zona, y en una zona geográfica, entonces dependiendo de la densidad de ciudadanos, ¿no? De posibles votantes o del padrón electoral, es como se van dividiendo, ¿no? Desde la lista nominal. Ahorita que tocamos el tema... No, perdón, pero porque puede haber casillas o zonas no muy densas, donde, por ejemplo, la de 500, ¿no? Que no alcanza el máximo, que es de ¿cuánto? La de Coatzacoalcos, por ejemplo. ¿no? Pero el máximo, ¿cuánto es por casilla? 750. Entonces, en ese caso, si llegan 900, esos ya se dividen. Así es. Esos 900 se dividen en 2 y serían casillas de 450. Para la cuestión de operatividad, más que nada, de practicidad, de cómo, por las capacidades, de acuerdo a la experiencia que has tenido, cómo, hasta dónde es el límite, de acuerdo a los representantes, funcionarios de casilla, para poder llevar a cabo esa elección. Bueno. Perdón, a mí me surge, si no tiene, Cielo, otra duda. Sí. Hay una... Sí. A ver, dilo. Tengo dudas. La palabra. Digo, aquí la idea es que no llevamos formato, pero ya ellas ya como pues ya ni hablar. Sí, de hecho se complementa con algunas inquietudes que también se han presentado en esta etapa de campañas. Por eso de que mucho en redes sociales se cuestiona cuál es el desempeño que tienen que ver con los funcionarios públicos de presentarse o no a los actos de campaña. Y pues incluso hasta le agradecemos también los comentarios al público, sigan preguntando y despejen sus dudas. Y lo relaciono a lo que dice Isabel Hernández. En las elecciones pasadas hay eventos como el acarreo de gente por parte de organizaciones de taxistas. Siempre se denuncian pero no resuelven nada y eso se hace a la vista de todos. ¿Cómo se puede denunciar esto para que de verdad lo castiguen? El país tiene un régimen donde hay delitos electorales. Sí. Está prohibido acarrear votantes a las casillas. Hay actividades, está prohibido tener desayunos, acarreos de votantes el día de la jornada electoral. Esos ni son echarle el ray a alguien así, oye, vas a votar, ni juntar 20 o 30 personas, pedirle su credencial, irlos a formar. Todo eso es un delito. Okay. Quien los comete es una persona que está alterando el régimen democrático y hay que denunciarlo ante la FEPADE en forma inmediata. La FEPADE ha sacado una nueva aplicación que llama FEPADENet. La FEPADENet es una aplicación que podemos tener en cualquiera de las 2 tiendas famosas de aplicaciones, no digo el nombre para no hacer anuncios que estamos en veda. Pero en ambas tiendas de aplicaciones se puede descargar y ahí se puede hacer la denuncia en forma directa. Y también ahí vienen los teléfonos en la que los ciudadanos podemos denunciar a cualquier ciudadano que anda de proactivo ese día queriendo cometer delitos electorales. De mapache. No, pero fíjate que qué bueno que tocan No, ese sí, de tema, mapache. Porque, no, espera, es que eso se da mucho, incluso yo de allá ¿A de dónde? Azueta. No. De Azueta, no, de verdad sí se da mucho eso, Ya, Charlie. ya. O sea, y la gente no está informada y no sabe cuándo es un delito electoral. Creo que la gente no sé si no le nace o hacen falta mecanismos para que la gente se informe sobre estos temas. He estado viendo mucho en redes sociales este detalle de los delitos electorales, pero no saben con quién acudir o con quién Por denunciar. ejemplo, lo que cuestionan ¿Un número? mucho, ¿Nos pueden dar un número para denunciar? Con
No es su celular, no. Va a estar ocupado ese día. ¿No? Con gusto ahorita nos lo da nuestro equipo. Está aquí presente. Bueno, en ese sentido, no me lo sé. Yo sí agregaría que con la FEPADE se ha trabajado en los procesos anteriores y en esta ocasión no. También así será. De hecho, mañana tenemos una reunión con la Fiscalía, con el comisionado que va a estar incluso en las instalaciones del OPLE para que, desde luego, la atención es inmediata para las representaciones partidistas que tienen noticia de algunas conductas de ese antidemocráticas o incluso ilícitos electorales, pero decirle a la ciudadanía que en el OPLE va a estar un comisionado, va a haber personal de la FEPADE que va a estar expedita para atender ese tipo de situaciones. Entonces, deben tener confianza en las autoridades. Por eso, en esta etapa de preparación nos dimos a la tarea también de informar a la ciudadanía que distinga las competencias del OPLE, del INE, de la FEPADE, del tribunal, porque ciertamente muchas veces ese tipo de conductas y algunas otras, pues lo que dicen es que el OPLE no hace nada, que el OPLE omite, que el OPLE permite. No es así, sino que las competencias son distintas. No le corresponde al OPLE. Así es. Ni al INE. Si tenemos conocimiento, desde luego que podemos dar una vista a la Fiscalía, pero no es nuestra atribución investigar y sancionar ese tipo de conductas. La gente confunde ese detalle, que piensan que todo esto se le atribuye al OPLE, pero efectivamente existen otros organismos e instituciones encargadas de esa parte. Por ahí van a pasar el número de la FEPADE. FEPADE móvil. FEPADE móvil. Tener aquí el número de FEPADE móvil. Es el 01800-833-7233. Esto es 01800-833-7233, perdón. Llegó un mensaje, ya se anda viendo el mensaje. Ahí está nuevamente, si lo quieren acercar, 01800-833-7233. Cualquier ciudadano puede hacer ahí la denuncia penal de hechos, de cualquier circunstancia que considere que le está cometiendo un delito o que tenga dudas también. ¿Y qué elementos se contarían como esa denuncia? Porque puede llamar la persona y decir, ay, es que están acarreando gente. El Colorado me vio mal, ¿no? Sí. Lo quiero denunciar porque me vio mal. Sí, pues, o sea, hay que saber distinguir también para no, de cierta manera, pues, emplear o hacer buen uso de las instituciones. Ajá. Fíjate que, ay, perdón que me meta. No, adelante. Métete. Estás en tu casa. Tuve la oportunidad de leer, o sea, todo este detalle de cuándo se comete un delito electoral. Podríamos hacer de que se publique en la página, porque efectivamente son muchísimos los delitos, ¿no? Los que se pueden dar. Que se pueden considerar. El acarreo, la compra de credenciales. Me vio feo. Entonces, me vio. podríamos hacer mismo en el programa, subir la página y para que... O igual, a ver si nos regalan unas infografías o estaría bien, o en la página del OPLE, en la página... Lo replicamos desde el cascarón. Sí, yo creo que con infografías para más. Sí, podemos enviar la infografía de la propia FEPADE. Sí. La FEPADE tiene una infografía donde vienen las conductas generales. Válidas ¿Y para... cuál es la genérica? Toda la que atenta contra la libertad del voto y que busca coaccionar cómo votar. Okay. Esa es la genérica, pues, digamos, en lo general, ¿no? ¿Ya puedo hablar? Parece que aquí ya tenemos una moderadora. Pero adelante. Te doy el espacio. Esas pollitas ya se ponen muy rebeldes, ¿eh? Ya se quieren salir del gallinero. Ya se salieron del gallinero. Ya aprovecha el tiempo, Carly. Yo tengo una duda y también estaba mucha gente tiene, aparte de mi duda, perdón, mucha gente se suma a esta duda que tengo. El poner ciertas palabras en la boleta, ¿no? Yo, por ejemplo, poner arriba este cabrón, por ejemplo, es un voto válido. Y le pongo arriba cabrón Pepe, ¿no? Perdón. Ese no, me reí. Lo de arriba. No, perdón. No, otro. Pero ese Pepe, ¿no? El de acá. Cielo, es que me refería al chile jalapeño. Sí. Arriba el chile jalapeño, por ejemplo. Ese voto es válido para el candidato Pérez, que es nuestro chile jalapeño. El voto es válido si es una expresión que es positiva, pero si es una expresión, una grosería o que es negativa, se va a considerar como un voto nulo.
¿por qué no votar mejor con una X sobre el logotipo de nuestro partido y dejarnos un poquito de este tema? Sé la creatividad. Pero se da, y sé que los chavos quieren. O sea, pero el detalle es que se da, ¿no? pero vamos a invitar a los jóvenes, a los chavos. A que no nos den la chamba. A que voten con un tache o con una paloma. O un círculo. Y se vale también ser expresivo, se vale poner abajo, viva la democracia, viva el fútbol. Arriba el Ople. Viva Juárez. La selección. Más que es un partido, Sí, yo también. Cuidado. Viva yo, pero eso ya es cada quien. ¿No? Ok, y la otra es, perdón, en ese mismo sentido, podemos poner, por ejemplo, los nombres también me decían, los apodos. Sí. También es válido. Bueno, en el caso está previsto legalmente que las candidaturas puedan solicitar la inclusión de, se les denomina hipocorísticos, con los nombres o apodos con los que son conocidos en algún ámbito, y entonces algunos ya los tienen insertos en la boleta, aparecen en la boleta. Claro, la ciudadanía todavía está en la libertad de, vamos a decir, remarcar ese hipocorísticos sobre el emblema del partido de donde está emanando esa candidatura. Eso, bueno, también puede ser válido porque insiste en señalarlo o mencionarlo como se le conoce, pero en el emblema del partido que lo está postulando. Otro tema son las casillas especiales. Tengo entendido que en el estado de Veracruz se van a instalar 13, aquí en Jalapa van a estar 6. Quisiera que nos explicara cuál es la función. Aquí en Jalapa 6 y las otras van a estar divididas en Boca del Río y Veracruz. Y nada más va a haber 750 boletas en cada de esas ¿En casillas. el norte no va a haber especiales? Habrá 90 casillas especiales en todo el estado de Veracruz. No se engañó entonces. Entonces nada más son 13 de aquí a allá. Ordenadas por los Perdón, 20 mala información. distritos del INE a nivel federal. En la zona conurbada de Boca del Río y del Puerto son 12 y en la zona de Jalapa son 6. Es lo que tenemos conocimiento. Y en cuestión de personas con discapacidad, ¿ahí cómo se va? Pues es que también me interesa. Agárrese del chongo. Pero no, o sea, la idea de las casillas especiales era cuál es la función y quiénes pueden ir a votar ahí y por quiénes se pueden ir a votar. Porque si vienes de otro estado no tienes derecho obviamente a votar por... Pero para presidente, sí, pero no para... Para presidente y senadores, ¿no? Ajá. Yo me voy a ir a Oaxaca a dar una vuelta. Ajá, voy a poder votar por presidente y senadores. Por chiquillones. Y diputados federales también, porque es la misma circunscripción. DRP. Diputados de representación proporcional, si vas a Oaxaca, sí. Porque la misma Federales, circunscripción. federales. Federales. Por locales. A ver, pónganse de Federales, acuerdo, ¿no? a ver, ¿sí o no? Federales. Sí. Estamos Sí, de acuerdo. federales. Federales. De acuerdo. Es- Locales, ¿no? Locales no. Ni para mi gobernador. Tampoco. Pero no es cierto, no voy a Oaxaca, era un decir. Es un ejemplo. Puede Sí, dejar tienes siempre. razón. Ahí es importante señalar que ese tipo de casillas precisamente son diseñadas y instaladas para que la ciudadanía que esté, digamos, en tránsito por esta ciudad o cualquier ciudad donde se vayan a instalar esas casillas puedan tener garantizado su derecho a votar. Un cuestionamiento, vamos a decir, común en todo proceso es ¿por qué 750 boletas? Si ya saben que hay N número de ciudadanos que van a ir a votar a la casilla y se van a acabar las boletas, ¿por qué la autoridad sigue dando siempre 750 boletas? Tiene una explicación que hace rato lo mencionabas tu compañero. ¿En qué sentido? Pues es el número de electores que conforme a la dinámica o al procedimiento para la recepción de la votación, la identificación, el entrar a la mampara y depositar las boletas, pasar a que te marquen el dedo y te marquen la credencial. Bueno, pues todo eso está calculado para ese número mínimo de ciudadanos que pueden emitir su voto en el periodo o en el horario de las 8 horas a las 18 horas. Entonces, es cierto, en las casillas especiales regularmente las boletas se acaban antes de la conclusión, pero pues también deriva de que, bueno, sobre todo Jalapa, pues es una ciudad donde hay, por ejemplo, pues es muchos alumnado, universitarios que vienen de otros municipios y que por alguna razón, pues aquí residen, aquí votan, no cambian su credencial y pues es evidente que si tienen el interés de votar, pues claro que van a asistir y claro que se van a acabar las boletas. Regularmente ese es un cuestionamiento, pero esa es la explicación. Y bueno, no podría ser también que por cuestiones de seguridad, digo, porque el abrir muchas casillas especiales también generaría mucha especulación, ¿no? Porque se ha dado que son también las más conflictivas, ¿no? Las que siempre hay regularmente una señora la observaciones. vez pasada quemó algunas boletas. ¿Quién? En la elección pasada hubo el incidente de una señora que agarró unas boletas y las ¿Dónde? encendió en la casilla especial del Palacio Municipal de Jalapa.
Ah, mira, no sabía. Sí, no te cuento. Te dijo, No, eso ¿no? no me la enteré. No me enteré de Y eso. me las aventa una maceta. Lo publicó. Ay, en serio no lo sabía. Es importante de las especiales. Ese es del PAN, que ya... muy importante que dejemos que sean los electores en tránsito. Luego hay personas que estamos cerca del especial, pero también cerca de nuestro distrito. Y porque nos entra la hueva, la flojera. Sí. Entonces no vamos a nuestra casilla y vamos a la del centro de Jalapa. Ese es como para allá de urgencia. De urgencia. No sé qué están muy grave. Si vivimos en Emiliano Zapata, si vivimos en alguna colonia de Jalapa, lejos del centro, hagamos el esfuerzo de ir y dejemos que en el centro voten realmente electores en tránsito. Sí, esa es la recomendación que daríamos a todo mundo. Perfecto. ¿No? Consejeros, imaginémonos que ya pasó la elección, ya todo chingón. Sí. ¿Perdón? Que en el tema de personas con discapacidad. Sí. En el aspecto, hay casillas. Sí van a existir casillas porque también se entiende o boletas en el sentido braille, escritura braille, para, pues de cierta manera también incluso la capacitación y el tacto que se les dio a los funcionarios de casilla para orientar a estas personas y que no se entienda que también, porque luego hay casos de que hay algunos funcionarios que pueden decir de cierta manera ser tendenciosos hacia una preferencia de política. Entonces, ¿cómo el OPLE organizó ese aspecto? Mira, es una competencia del INE. El INE tiene a su cargo la ubicación de las casillas. En la mayoría de los casos definió rampas. El propio INE ha tenido una política inclusiva, pero también es cierto que son 156,000 casillas en todo el país. Entonces tampoco le puede decir una infraestructura basada en el respeto a las personas con capacidades diferentes. Entonces, en la medida de lo posible, habrá lugares y espacios de rampas donde no sea posible. Los ciudadanos se pueden hacer acompañar de un tercero que les podrá auxiliar en el ejercicio del voto, entre ellos la discapacidad visual. Entonces, en ese sentido, hay previsiones para que estas personas puedan votar aún no habiendo rampas. Entonces, en ese sentido, lo recomendable es acercarte con el presidente de la casilla para encontrar algún mecanismo de cómo tu familiar vaya a acercarse a la casilla y pueda votar. Incluso ahí hay previstas mamparas especiales para las personas, por ejemplo, adultas que ya no pueden llegar hasta donde está la mesa directiva, pues se les acerca esa mampara especial y ellos desde la comodidad a lo mejor de su silla o de algún vehículo, ellos pueden votar y auxiliados por una persona. Igualmente, como decía el consejero, el INE ha sido inclusivo en ese sentido e incluso hay presidencias o integrantes de las mesas directivas de casilla que tienen alguna discapacidad y que incluso hace unos meses se presentó este protocolo y se hizo un simulacro también con una asociación de personas con esas características en la Sala Regional Jalapa, donde se dio muestra y se presentó todas las medidas que están previstas para que también las personas con esa condición puedan ser funcionarios de las mesas directivas de casilla. Muy bien. Excelente. Tú ibas a... Ya se me olvidó. El caso hipotético. No es cierto. No es cierto. Hay... Ya... Está el 1 de julio, son las 6 de la tarde. Quiero que me den qué pasará el 1 de julio, 6 de la tarde, 8 de la noche y 11 de la noche. Ok. Sí, o me equivoqué en los horarios, ¿no? No, a las 8 se cierra. Son perfectos. A las 6 cierran las casillas. A las 6 cierran las casillas. Las casillas electorales. Siempre y cuando no haya gente formada. Así es. Okay. 6 ciudadanos formados continuarán votando. A las 6 se pone una persona en la última fila, hasta aquí votan, todos los que estén formados, hasta ¿no? los que estén formados. Okay. En ese momento que hay el cierre, inicia el cómputo de las 5 urnas. Sí. Va a haber 3 urnas federales, 2 locales. Okay. Habrá cómputo simultáneo, esto es, hay 2 secretarios en las casillas. En esta ocasión no hay 4 funcionarios, hay 6. Se van a hacer un grupo de 3 funcionarios de cada grupo. Ellos tienen la tarea de computar elecciones federales, un bloque, y otro bloque, las locales. Okay. Al mismo tiempo que se está contando la elección presidencial, se va a estar contando la de la gubernatura, de tal forma que ello
rápido busca que el cómputo sea más rápido. Okay. ¿Qué pasa a las 8 de la noche? Inicia a transmitirse el PREP. El programa a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. El de la que voy a checar por casilla, tu okay. acta original. Sin embargo, consideramos que a las 8 de la noche no va a haber casillas publicadas, dado que a las 8 de la noche seguramente los ciudadanos seguirán contando los votos en las casillas. ¿Qué pasará a las 11 de la noche? A las 11 de la noche, el consejero presidente del INE, tiene previsto salir a anunciar cuáles son las tendencias de los 4 candidatos a la presidencia de la República. Lo mismo será para las 9 entidades donde hay elección a gobernador o a jefatura de gobierno, como el caso de la Ciudad de México. ¿Quién va a hacer ese anuncio? Sí. Lo van a hacer los consejeros presidentes de los OPLES. En el caso del de Veracruz, el licenciado Alejandro Bonilla saldrá a las 11 de la noche a emitir esas tendencias respecto a las 4 candidaturas mediante un ejercicio de conteo rápido. El conteo rápido se va a hacer en todo el estado, en una muestra que ha sido definida por el INE de 1,100 casillas. ¿En Veracruz? En Veracruz. Y a eso le llamamos conteo rápido. A eso le llamamos conteo rápido. Eso va a ser a las 11 de la noche, entonces sale de aquí del OPLE, el representante, sale del INE a decir, la tendencia es esta de acuerdo al conteo rápido. Se dice que hay una precisión casi del 100%, ¿es cierto? Así es, para el caso de la elección presidencial, la muestra es de casi 7,600 casillas, para Veracruz decía yo de 1,100, sí. La tasa de confiabilidad o de confianza es del 96%, el margen de error es de apenas 0.7%. También cabe precisar que el conteo rápido no define a ningún ganador ni define un porcentaje preciso para algún candidato. Lo que hace el conteo rápido es que da el reporte de los 4 candidatos de un mínimo y de un máximo de porcentaje de votación. Lo haremos de los 4 candidatos, diremos candidato X tiene un porcentaje que va del X o al Y%. Okay. Será como lo haremos de transmitir. Vale. Ya nos dice que ya nos estamos pasando a la regadera. Nada más una cuestión rápida. El PREP es subir la boleta a un sistema y que nosotros podamos ver. Así es. No es estadístico, solamente es informativo. Así es. A cómo van llegando y cómo están subiendo. Y el PREP se diferencia del conteo rápido. Son 2 cosas diferentes, okay. No hay que confundirlas. El PREP busca publicar el 100% de actas. ¿Cuántas son? Son 21,200 actas, que es nuestro reto de publicar entre las 8 de la noche del domingo a las 8 de la noche del día siguiente, el lunes 2 de julio. Y el lunes ya estarán el 100%. Ese es la meta y nuestro reto. Pues que valga la pena los 30 millones que se metieron, ¿no? Una la nota. Ay. ¿Qué? Pues es que se gastaron, bueno, la inversión. No sé, la inversión fue de 30 millones del OPLE, ¿no? Dios. ¿Cuánto? ¿Cuántos fueron? No sé. ¿Cuánto fue, consejera? Me surge un comentario. ¿A poco no firman ahí los? No, nosotros no. Firman sin ver. ¿No interviene? No. Hay un comité. Sí. Me surge una duda de un comentario que escuché de una persona hace un tiempo. Si tienen aproximadamente o saben cuánto le cuesta por persona, ¿cuánto le costó la elección a una persona? No. O sea, aproximadamente, o sea, ¿cuánto le cuesta a una persona ir a votar? ¿Cuánto le cuesta? No, a ver, a mí me cuesta lo que paga el carro. ¿Cuánto representa la inversión de acuerdo a los votantes? ¿A cuánto corresponde esa inversión por votante? Por votante. Por el padrón electoral. Mira, la inversión por votante depende cómo la quieras calcular. Veracruz tiene una lista nominal de 5,775,918 ciudadanos que vamos a poder votar el 1 de julio. El Estado otorgó al OPLE 1,109 millones para esta elección. Si dividimos eso entre ese monto, estamos hablando de una inversión de más o menos 192 pesos. 192 pesos por cada elector. Eso... Padrón. De eso frente a la lista de electores. Si solo lo dividiéramos frente a los que votamos,
pues eso se duplica. Sí, el doble, ¿no? ¿no? Sí. O sea, que Dependiendo estamos de la- hablando entre 350 pesos y 400 pesos. Sí consideramos solo a los que vamos a votar. Pero por eso esperamos una mayor Para que sea- participación en este Para que proceso. se Claro, les ¿no? quite. Precisamente para que la inversión Nos que cueste se menos. hace... Y es necesaria la inversión. Creo que es necesaria. Digo, no me imagino un país donde no elijamos a nuestros gobernantes mediante una elección, ¿no? Debemos Creo invertir que es- en democracia, ¿no? Creo que Invertir sí. en democracia, en principios, en valores. Tenemos que formar ciudadanía, Claro. tenemos que construirnos éticamente, con principios, con valores. No tenemos que ver a estos procesos electorales como solo elecciones. Como una carga, Como como- una carga, porque entonces sí cuestionamos el gasto electoral, pero no cuestionamos La que se pueda participación. gastar, que el Estado gaste en otros temas. Creo que el Estado hace bien en gastar en democracia y creo que debiese gastar más en la promoción de una cultura cívica. La consejera encabeza una comisión de promoción de la promoción del cultura voto. democrática. No sé, cuando los visité comentábamos las actividades que íbamos a realizar Claro. y creo que lo hemos comentado también en coordinación con el Consejo Local del INE de Veracruz. Hemos buscado que esta elección, así como es históricamente importante, sea la más informada. Y para ello, en esta comisión, al igual que los 30 consejos distritales y la Dirección Ejecutiva de Capacitación, bueno, pues se realizaron diversas actividades desde instalación de consejos infantiles electorales, como consejos distritales juveniles también. ¿Va a haber casillas, perdón, para niños? Luego hacen un La ejercicio. consulta infantil va a ser en Consulta. noviembre. A noviembre. Consulta infantil y juvenil. Esta Esta vez, también por el tema operativo, Grande, ¿no? así la casilla única de por sí ya, bueno, amerita un espacio importante, mobiliario y demás. Entonces, la consulta se trasladó para esa Bueno, fecha perfecto. y se ha invitado a la niñez con diversas visitas que se hicieron en todo el estado de Veracruz, con una obra de teatro guiñol que se denomina Soy Importante, en donde se da información básica de esta elección y la importancia de que los adultos o quienes estamos en la aptitud de votar asistamos a las urnas. Tenemos Perfecto. preguntas del público. Dice Omar Paredes, en caso de que me equivoque al tachar el recuadro, ¿perderé el derecho a votar o se me proporcionará otra boleta? No, pues, Son dudas de la gente. Son dudas de la no gente. creo. No tratas de no No. No equivocarte. creo. Las boletas ya están contadas. Mira, trate de no equivocarse, pero si por algo marca un partido que no quiere, que le ponga no, que marque otro con palomita y le ponga sí. Sí, y ese sí. Y ese voto Buena es opción. válido. Escuchen. Ajá, Buena pues opción. díganle O que este es con el bueno. usted que marcan todas ¿Ya ves? las O la buena. actividades. Que diga, ay, no. Me Me equivoqué. inconsciente. Sí, lo que cuenta es la intención. traicionó. Hay que ponerse ¿No? listo también, Sí, ¿eh? O sea, Sí. Bueno, Marcarlo cuando esté seguro. otro comentario Vamos para de pasar la regadera. Fernanda Álvarez. Para los que trabajamos en domingo, ¿habrá un permiso especial en los trabajos para salir a ejercer el voto? Dependerá. que haga un buen chantaje a su patrón, ¿no es cierto? No es cierto. Convence a su patrón. No, no, aquí sería el llamado precisamente a Jefes. las empresarios, a los jefes, Así es. A a privados. todas las personas que tienen a su cargo pues los recursos humanos. Las personas tienen el derecho de ejercer su voto y desde luego decirles que su voto cuenta y que en la democracia se gana, se pierde por un voto. Entonces creo que es importante esa sensibilidad de quienes tienen a su cargo el personal que les permitan ejercer su derecho. Y una última pregunta de Ray Fernández. Saludos, cuatepecano, paisano. ¿Puedo llevar mi plumón? Sí, Sí. ¿Sí? sin problema. Sin problema. Ah, porque también hay varias versiones que los pulmones, Los para ahorrarse crackers. una lanita, se salieron mal, ¿no? ¿Es cierto? Es una buena leyenda, los pulmones pintan bien y no se borran. Y no se No borra. se borra. Perfecto. Ok. Puedo llevar mi lapicero, mi crayón, mi... Lo que Total vamos- libertad. Ok, perfecto. Vamos a pasar a la regadera porque ya tenemos muy poco Nos tiempo. colgamos. A la siguiente Tenemos sección. una sección. ¿La tengo que agarrar? Cinder, sí, Hoy no van a datos. reventar ni un huevo, ni porque no vamos a bueno. hablar de colores. ¿Qué hay ya, que ¿vale? hacer aquí? Ya no me acuerdo. Ahí nada más aplácele. Mira, ahorita, si lo quiere bañar, Ajá. ahorita que hay mucho trabajo, imagino que también hay que refrescarse. No. Dale, vale, vamos a comenzar con unas preguntas de cultura. ¿Vamos una y una? ¿Qué les parece? ¿Quieren trabajar en equipo o no? O por separado. Ah, en equipo, En ¿verdad? equipo. En equipo, claro. Ah, Una pregunta. Ya, hombre, tranquilo. Primera pregunta. ¿Cuándo se le otorga el voto a la mujer en México? 1953. Sí. Bien. Sí. Uh, Ah, la tenía lapicero. aquí.
Ay, No sé maestra. por qué pensé que me Ay, ibas a maestra. preguntar. Espérame, con rojo para que... Como los maestros sin grande, ahí ponle. Pero no se las vean. Es en octubre. Cuando ya se hace- ¿Cuándo se- fue el primer voto de la mujer? ¿Otra vez? No, Ah. es que uno es cuando se otorga y cuando... Ah, ok. Por primera vez. ¿Cuándo fue el Primera voto? vez. Bueno, es que ese es en el ámbito federal, pero en el ámbito Local. estatal fue antes y fue en Yucatán. Fue en Yucatán, se reconoce En el voto de la México, mujer en- en 1923. Lo promovió Ay, Dios. Es que lo que pasa es que te faltó ahí la pregunta ahí. Es La que maestra... aquí yo tengo como respuesta, en 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales y recién en 1949 se concedió el derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Se concede a nivel ayuntamientos para el 49 y en Yucatán Con Elvira Carrillo Puerto. con Elvira Carrillo Puerto es la primera diputada Ay, que se así elige. es. Sí, ya en me respondieron la 1923. siguiente. Sí, La fue siguiente la era quién primera. fue la primera mujer electa a un cargo público. Ella Elvira Carrillo Puerto. fue del movimiento, de del mis movimiento temas que logró postulación. Le dieron en su mole. Salud, salud. Bueno, aquí está. Dice, el lema sufragio efectivo, no reelección, fue la bandera política de... Francisco Francisco Madero. Respecto a este lema, ¿cuál es su opinión? ¿Estás en la regadera? Ups. ¿Cuál es esa? Hay que aprovecharlo. Sí, porque tenemos reelecciones. La Bueno. reelección es competencia. Profesionalización. ¿Profesionalización? ¿Sí? ¿Cuándo se fundó el INE? 1991. ¿El qué? ¿A qué hora? 90. El INE. INE. Cuando cambia es en 2014. No se funda el INE, No, o sea, no. o sea, es que cambia de ¿Cuándo se denominación. fundó el INE? ¿Cuándo se El IFE. ya le El llaman? IFE, sí. ¿Cuándo se le llama? Es que se llama ¿Cuándo se INE en fundó el INE? 2014. En la el reforma de INE dos. En abril de 2014. Ajá, en esa reforma constitucional se cambia la denominación a INE. Ajá, ¿Está el bien? IFE fue en 1990. El Así IFE es. sí. Ajá. ¿Cuándo se creó la Ley Federal Electoral y con qué presidente? La Lope. La Ley Federal Electoral y con qué presidente. La ley federal electoral. Fue la Lope. O sea, No, la ley federal electoral es de. es de Lope. No, sé. es la Lope. No sé. Es la Lope. En 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la es el Comisión inicio. Federal de Vigilancia Electoral. Tantas modificaciones que ha habido que ya por eso ya... Sí, no, es que es así. Esos antecedentes Y es que históricos. la del Es México, 55 se llama igual. ¿Por qué lo reformas? ¿Cuál es el nombre del fundador de Facebook? Mark. ¿Cuál es Mark. perdón? ¿Cuál Mark es el nombre Zuckerberg. del fundador de Facebook? Mark Mark. Zuckerberg. Bien. ¿Cuándo se Oye, conmemora sí. el Día Internacional de la Mujer? 7 de marzo. 8 de marzo. Ay, me equivoqué por un día. Es que ya lo festejas un día Yo lo antes. festejo. Pero pues como es en Pero equipo, vamos en pues, equipo, entonces es buena, ¿eh? Bueno, media. ¿Qué me confundí? En la hora y en la... ¿Qué nombre recibe la energía que Conmemora. contiene el núcleo de los átomos? Nuclear. ¿Qué? Nuclear. Creo que la voz le dijo así de chiripada, ¿verdad? Es como, ¿de qué color es el qué? El caballo. ¿Cuál es la lengua más hablada en el mundo? Está fácil esa. Inglés. ¿Inglés? Ah. ¿Dónde hay más gente en el mundo? Español. No. ¿Dónde está saturado? ¿De dónde compramos muchos productos Inglés. baratos? Hay una en China. Ah, ya. China. La tienes mal, ¿eh? Nada más Chino. por- cierta... El chino mandarín El es el chino idioma más mandarín. hablado. nombrada, hay muchos. Perdón, ¿cuál? El chino mandarín es el idioma más hablado, Sí. ya que la lengua nativa es de más de Sí. millones. Muchos, Son tan grandes que- País más grande. Muchos. Y es mucha población. La segunda verdad que nos es... fue muy bien, sacamos como 9. ¿La segunda es? Como 9, La segunda creo. lengua, ¿cuál es? Ay, no Idioma. sé, perdón. Tercera lengua. Ya, las preguntas no son para mí, Inglés, son para español, ellos. Palabras. Que Vamos nos a las sobren el palabras. tiempo. Bueno, Vamos a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la ubicación de Así Google. no ¿Cuál se es la- juega. Así no se juega. ¿Cuál es la segunda lengua más hablada en México después del castellano? En México. En México. A ver, así no, Inglés. Ah, bueno. así no se juega. No. Se lo presto. Así no es la Es una dinámica. lengua ¿Náhuatl? mexicana.
Náhuatl. Náhuatl. Dije náhuatl. Náhuatl, sí, todos dijimos náhuatl. Bueno, Fanny no. ¿Cuántas Bueno, que también lenguas se derivan indígenas hay? muchos ahí. Sí, hay muchas variantes. ¿Cuántas lenguas indígenas hay en el país? 63. Sí. Ah, Dale, bueno, vamos a pasar. ¿Este igual? ¿Lo quieren hacer en equipo? Estamos en Era para competencia. desquitarme. ¿Ya puedo hablar? Ya, adelante. Porque tú eres la que Perdón, criticas adelante, mucho, ¿eh? adelante. Vamos ahora con la parte divertida. de otra la Habilidad reflexión divertida, habilidad mental. Les voy a decir una palabra o un juego de palabras o muchas palabras o algún sello y ustedes Al van a decir oído, al oído. una palabra solamente, van a usar una sola palabra lo más rápido posible y sin repetir la palabra, ¿vale? La respuesta. ¿Les parece bien? Sí. Prep, Certeza. votantes, Voto. funcionarios de casilla, Necesarios. ciudadanos, Ejercicio. Poder Judicial de la Federación, Autoridad. Tribunal Electoral, Sentencias. delitos electorales, jornada electoral, Indeseables. Resultado. fraude electoral, Antidemocrático. consejeros, Ciudadanos. casillas especiales, Útiles. ¿perdón? Útiles. 1 de julio, Votaciones. voto, Derecho. FEPADE, Fiscalía. OPLE, Autoridad. INE, Ya repetí. Nacional. senador, Capacidad. gobernador, Ejecutivo. México, País. presidentes, Muchos. política, Necesaria. Veracruz, Estado maravilloso. diputados. Jóvenes. Ah, pero se vale por Ya. Cruz. Bueno, es en equipo. Sí, se puede. Fallaron como 2, 3. Como No, dos. Repetimos, ¿no? De En las pregunta. preguntas 2 aquí como 3 porque una lo repitieron y 2 sí. Se Demoraron pasaron mucho. Pasaron de responderlas. tiempo. ¿Sale calificación? 8-9. Bueno, 8, Les da 9. mucha. pues no es tan satisfactorio. Por eso 8-9. No, 8.9. Ah, 8 y 9. yo dije, ¿quién 8? ¿Quién 9? 8 y tú 9. 8. Ya me las en otro. tampoco se entendió. Bueno, Fanny. Ni ellos entendieron tampoco. Calificación, Fanny. 9. 9. 8.5. Ah. Sí, 2. Es también como es en equipo, no les puedes dar todo. Sí, claro. Hay más preguntas Sí. del público. Perfecto, tenemos más pública. Ay, ya nos pasamos un ratito. No, no. ¿Ah? ¿No? Perfecto. Bueno, Los consejeros, ¿algún que digan mensaje un final que nos mensaje. quieran dar? Pues invitar a la ciudadanía a que salga a votar y que recuerden que su voto es su voz. Sí vale el voto. Claro. ¿Sí se cuenta? Y se cuenta Y bien. se va a cuidar. Claro. Por supuesto. Garantizado. Pues reiterar el llamado, todos tenemos que ir a votar el 1 de julio. ¿Por qué es importante votar? Porque no solo es un derecho, es una obligación. No seamos omisos en dejarle la responsabilidad a otros, asumamos la ciudadanía, ejerzámosla y seamos responsables de su ejercicio. Y yo les digo a los ciudadanos que el OPLE Veracruz les vamos a garantizar que el voto cuente y que cuente bien. No nos importa quién gane ni el color. El voto será respetado. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Esperemos que sea una jornada tranquila, Así una es. jornada en armonía y una jornada que se respete, ¿no? Así Bueno, será. entonces nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche. No olviden ir a votar y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Adiós. Adiós. Vas a ver a Ay, ya se habían tardado mucho. Ay, ya. Estaba mordiendo la lengua por decir. Nos fue. Qué bueno. Listo. Sí, me Muchas gustó. gracias. ¿Cómo me regañan de interrupción? Es que. Se pasó muy rápido. Es que la-